Había, o no había una vez, 3 cerditos que se fueron a buscar fortuna. Uno se construyó una casa de paja, pero llegó un lobo, sopló y sopló, la casa derribó y al cerdito se comió. El segundo se construyó una casa con tojos, pero entonces llegó el lobo, de un soplido la casa destruyó y al segundo cerdito también se comió. El tercero se construyó una casa de ladrillos y cuando llegó el lobo, por mucho que sopló, la casa resistió. Entonces el lobo de estrategia cambió, diciendo: «Cerdito, sé dónde hay un hermoso campo de nabos. Mañana podemos ir juntos y zamparnos unos cuantos para comer. Pasaré a buscarte a las 6». Pero el cerdito no se fió. A las 5 se levantó. Y para cuando el lobo en su casa se presentó, él ya había vuelto del campo tras haberse puesto tibio de nabos. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y después de las invitadas tan glamurosas de los últimos episodios, hoy toca regresar al sector más humilde de la botánica de cuento. Aquellas plantas que no se prodigaban por las mesas ni los jardines de la gente poderosa y adinerada, pero que a menudo acompañaban al pan del campesino de cada día. Y estoy realmente feliz de poder sacar a nuestra protagonista de hoy al ruedo, porque estaba entre mis propuestas cuando preparábamos el libro de Cuéntame Sésamo, pero que al final descartamos, junto a los rapunchigos de Rapunzel, por ejemplo. Me saqué un poco la espinita incluyéndola en el libro de las plantas olvidadas, pero siempre me quedé con las ganas de explorar un poco más el papel de estos vegetales humildes desde la óptica de los cuentos de hadas, donde aún los recordamos y brillan con luz propia. Así, tengo el gran placer de presentarte a nuestros invitados de hoy, los nabos. Érase una vez una planta cambiaformas que, como los dioses de los mitos antiguos, era capaz de adoptar un abanico de aspectos asombrosamente distintos como respuesta a las peticiones agrícolas de los seres humanos. Sin embargo, tardamos un poco en identificarla como proveedora potencial, aunque quizás la consumimos como hierbecilla silvestre durante nuestra larga etapa como cazadores y recolectores. Parece que solo empezamos a mirarla con interés agricultor hace unos cuantos milenios, entre 6 y 4, según algunas estimas recientes. Esta planta maravillosa pertenecía y pertenece a una cuarentena de hermanas agrupadas en el género botánico Brassica. Y no era la única de ellas que sabía obrar trucos de magia, pero es que hoy no tenemos tiempo de detenernos en las aventuras de sus parientes más cercanas, porque con las suyas vamos a tener más que suficiente. Las Brassica, como género, son oriundas del Viejo Mundo, creciendo silvestres y felices prácticamente en toda la franja que va desde Europa Occidental y norte de África hasta el centro asiático. Nuestras protagonistas cambiaformas de hoy, en cambio, se limitarían al ámbito mediterráneo versión extendida, o sea, desde Marruecos al sur e Italia al norte hasta la península arábiga e Irán. En botánica las conocemos como Brassica rapa, que proviene, esta última parte, de la palabra latina para hablar de ellas, rapum. Nombres comunes, en cambio, tiene muchísimos, tantos como formas puede adoptar y más, y de ellos hablaremos un poco más adelante. Eso sí, te adelanto ya que uno de estos nombres, nabo, es término que no aplicamos únicamente a esta Brassica, sino también a una hija suya híbrida que empezamos a cultivar en Europa hace menos tiempo que a su madre. En el siglo XIII, más o menos, calculamos, y a la que conocemos como Brassica napus. Por ello, y aunque hoy nos centraremos sobre todo en la madre, Brassica rapa, ten en cuenta que en el carnet de identidad de un nabo de cuento podría, al menos en teoría, figurar uno u otro nombre, rapa o napus. Son además un poco difíciles de diferenciar a simple vista, siendo ambas capaces de colorear los campos de amarillo, con sus tallos coronados por racimos de pequeñas flores, siempre con 4 pétalos dispuestos en cruz, que es una característica típica de su familia, que también incluye a los berros, los rábanos, la mostaza o la hierba pastel, de la que obtenemos el índigo y de la que hablamos hace tiempo ya en el podcast. En esta familia, todos los miembros conocen el secreto para fabricar una serie de moléculas algo peculiares, que les dan aromas y sabores muy característicos que no gustan siempre a todo el mundo y que llamamos glucosinolatos.
Se trata de compuestos ricos en azufre, cuyas propiedades interesan mucho últimamente, porque a ellos se atribuyen las numerosas propiedades benéficas del consumo de estas plantas. Bueno, y también alguna que otra contraindicación en determinados casos puntuales, si se exagera en la cantidad y el tipo de glucosinolato ingerido. Pero en condiciones normales puede decirse que estos son buenos aliados de la salud. Incluso hay estudios que analizan el potencial anticancerígeno de algunas moléculas de este club glucosinolato. De momento lo que he visto mencionado es todo in vitro, no in vivo, pero oye, por algo se empieza. Y aunque los niveles de glucosinolatos son muy variables en función del tipo de planta y de la parte del vegetal que escojas, esos compuestos forman parte de la magia bioquímica que ha unido desde hace milenios nuestros destinos y los de Brassica rapa, que es una relación que ha dejado huella profunda en nuestra gastronomía y, por supuesto, en nuestras historias también. Hubo una vez en que el zorro y el oso sembraron un campo juntos en un claro del bosque. El primer año pusieron centeno y el zorro propuso dividir la cosecha. Él se quedaría la parte de arriba y el oso la de abajo. El oso accedió, pero se encontró con un puñado de raíces mientras el zorro se quedaba con todo el grano. Este año me ha ido bien a mí, pero el año que viene, tranquilo que te tocarán a ti las partes aéreas y yo me quedaré con el resto, aseguró el zorro. Pero cuando llegó la primavera, este propuso sembrar nabos y el oso estuvo de acuerdo. Ya sabes cómo acaba esto, ¿no? El oso, pobrecito mío, con otro palmo de narices, mientras el zorro astuto vuelve a llenarse las alforjas. Este cuento, recogido en Noruega en el siglo XIX, tiene versiones muy pero que muy parecidas en distintos puntos de Europa, desde Italia y Francia hasta tierras germanas o escocesas. Curiosamente, los protagonistas varían bastante. En lugar de animales pueden aparecer el demonio y un campesino o un santo, mientras que es bastante frecuente la repetición de los nabos como planta, de la que conviene escoger la parte subterránea para evitar decepciones posteriores. Pero, ¿es eso del todo cierto? Pues sí y no. Por culpa de esa extraordinaria capacidad que tiene esta planta para adoptar formas distintas y que ha dado origen a una catropea de hortalizas que de buenas a primeras y a juzgar por su aspecto, jurarías que son cosas diferentes. Pero, como bien enseñan los cuentos de hadas, no conviene fiarse siempre de las apariencias. Aunque los estudios genéticos a veces nos trastocan un poco las cosas, la clasificación clásica de los distintos tipos de Brassica rapa comprende más de 10 subespecies, de la que solo una, la subespecie rapa, corresponde al nabo típico que siembran el oso y el zorro en su campo. Y me preguntarás, pues entonces de las otras, ¿qué nos comemos? Ajá, posibilidad 1, el aceite de las semillas. Brassica rapa es una de varias especies de brásica que producen semillas más o menos oleosas y con ellas hemos obtenido un aceite útil, por ejemplo, para quemar en lámparas o como lubricante o incluso para brillantar objetos lacados o añadir a la caja japonesa urushi. Históricamente no es que fuese súper apreciado a nivel gastronómico, aunque se consumía, por ejemplo, en China, pero en los últimos tiempos la situación ha cambiado. En un rato te doy uno o dos detalles más al respecto. Posibilidad 2, consumir sus semillas a secas, como si fuesen mostaza, que es una pariente suya de hecho. Hace ya varios milenios que en la India se cultivan y comen subespecies de Brassica rapa, la trilocularis y la dicótoma, como condimento, en plan especia, aunque hoy en día parece más frecuente cosecharlas como fuente de aceite, todo se ha dicho. Posibilidad 3, comerte sus hojas. De hecho, si siembras nabos por su órgano de almacenamiento subterráneo, puedes también consumir las hojas tranquilamente. Pero es que en distintas partes del mundo hemos desarrollado cultivos de Brassica rapa, ignorando totalmente lo que crece bajo tierra, que no desarrolla un órgano subterráneo de almacenamiento, y potenciando únicamente sus hojas. Un ejemplo que me encanta son los grelos gallegos, tan ricos en caldo. Pero también en la vecina Italia se cultivan las cime di rapa o rapini, que yo he preparado con un poco de pasta y que quedan de muerte. Pero si nos vamos al otro extremo del mundo, nos encontramos con el maravilloso mundo de las mal llamadas coles chinas. Y digo mal porque, en general, col es un nombre común que damos a la otra hermana cambiaformas de Brassica rapa, pero que no es Brassica rapa, y en cuyo arsenal de personalidades múltiples tenemos a la coliflor, al brócoli, a las coles de Bruselas, etc. ¿Te suenan palabras como col china o pak choi, que yo compré el otro día en el mercado, por cierto?
Pues bien, ellas también son nabos, o sea, aspectos, posibles personalidades de Brassica rapa que hemos seleccionado por sus suculentas y riquísimas hojas. Podría seguir enumerando personalidades para la colección, porque sí tenemos alguna que otra más, pero creo que con estas ya basta como prueba para demostrarte el alcance de los poderes cambiaformiles de esta especie, cuando la sometemos a cultivo y selección humana. Ya ves que el pobre oso del cuento no siempre tenía por qué salir tan perdiendo como podríamos pensar de buenas a primeras. De hecho, hoy en día, si echas un vistazo a las publicaciones científicas y estudios centrados en Brassica rapa, verás que la enorme mayoría le hacen mucho caso a sus partes aéreas y pasan bastante olímpicamente de los nabos subterráneos. Me atrevería a sugerir que esto podría ser debido a que es en la parte aérea donde se acumulan los compuestos que comentábamos antes, los glucosinolatos. Y en sociedades ricas que no conocen el hambre, pero sí un montón de problemas de salud que podrían verse mitigados gracias al consumo de estas sustancias, pues normal que ignoremos a los nabos consumidos sobre todo para llenar el estómago y ahuyentar el hambre. Y normal también que en los cuentos, que muchos de ellos son reflejo de la cultura y los valores del pueblo llano, sean siempre estos saciantes nabos subterráneos y no sus hojillas más o menos escuchirrimizadas quienes se llevan todo el protagonismo. Abuelo sembró un nabo y llegó el tiempo de cosecharlo. Agarró las hojas y tiró, pero no logró arrancarlo. Abuelo llamó a abuela. Abuela tiró de abuelo y abuelo tiró del nabo, pero no lograron arrancarlo. Entonces vino su nieta, que tiró de abuela y abuela tiró de abuelo y abuelo tiró del nabo, pero no lograron arrancarlo. Entonces vino el perrito de la familia y tiró de la nieta, que tiró de la abuela, que tiró del abuelo, que tiró del nabo, pero no lograron arrancarlo. Y así continúa la cadena hasta llegar hasta una fila de escarabajos cuyo músculo por fin resulta ser como la gota que colma el vaso y entre todos consiguen sacar al vendido nabo del campo. Este cuento ruso no es el único donde aparecen nabos gigantes. También los hermanos Grimm recogen una historia con un protagonista vegetal mastodóntico, aunque la trama tenga bastante poco que ver con los esfuerzos necesarios para arrancarlo del suelo. Si bien en distintos países hoy tenemos más problemas por un exceso de alimentos que por su falta, a lo largo de la historia, lo más común ha sido padecer estrecheces en la despensa. Despensa cuya base solían ser plantas ricas en carbohidratos saciantes, capaces de darte un empujón energético para mantener la actividad del día a día. Sin embargo, no todas estas plantas tienen idéntica consideración social. Por ejemplo, a menudo los cereales, maíz, trigo, cebada, centeno, etc., son los mejor valorados dentro de esta categoría, mientras que las cosechas subterráneas se ven como socialmente inferiores. De hecho, y excluyendo a notables excepciones, eso sí, como las patatas, muchos de estos cultivos han ido cayendo en el olvido durante las últimas décadas, desterrados junto al espectro de la pobreza y del quiero y no puedo que algunos de ellos podían evocar en la mente de la colectividad. Uno de los recuerdos de la actriz Audrey Hepburn entre sus años adolescentes, durante la ocupación nazi de los Países Bajos, atañe a la carestía del 44-45, durante la cual la familia, como muchas otras, sobrevivió a base de comer bulbos de tulipán y nabos. ¡Ja! Lo que se dice asociaciones gastronómicas de tiempos felices. Estos órganos subterráneos, a menudo de color blanco, pero cuyo exterior puede adquirir tonos rosas o incluso oscuros, suelen cosecharse a finales de otoño e invierno, cuando llegan los meses de vacas flacas. Existen variedades más tempranas, otras más tardías, anuales y bianuales, variedades que forman nabos más redonditos o más alargados, pero siempre tienden a acumular en su interior azúcares simples como glucosa, fructosa y, sí, sacarosa, en lugar de almidón, como hace por ejemplo la patata. Y esto les da un sabor más dulce en comparación con otros tubérculos, entendiendo tubérculo en sentido amplio aquí, que conste. De hecho, en algunos lugares de Oriente Medio, como Irak, los nabos se preparan en dulce, por ejemplo con sirope de dátil, además de ser una de las verduras preferidas para encurtir en vinagre y también un ingrediente clásico en platos de carne y ya desde tiempos mesopotámicos, que tenemos tablillas cuneiformes que incluyen recetas de estofados con nabos. Pero volvamos un momento a centrarnos en la planta para hablar del mundo de los órganos de almacenamiento subterráneos. Un mundo que es muy interesante desde un punto de vista técnico porque no todo lo que está bajo tierra es raíz, en el sentido botánico estricto del término, quiero decir.
En el caso de los nabos, no son una simple raíz hinchada de azúcares, sino más bien un órgano, digamos, entre comillas, compuesto. Suele haber tejido radicular, sí, pero también participa el tallo, y más concretamente lo que se conoce como hipocótilo. ¿Qué es esto? El tallo primigenio que desarrolla una planta nada más germinar y que queda por debajo de las primeras hojitas que brotan, que se conocen como cotiledones, de ahí que al tallo lo llamamos hipocótilo, literalmente por debajo de los cotiledones. Dejando a un lado los detalles estos de si es raíz o si es tallo, lo cierto es que los nabos nos han parecido utilísimos y suelen considerarse el primer tipo de Brassica rapa que domesticamos. Crecen nabos por toda Eurasia, desde Europa hasta Japón, y te los tropiezas como pilares de la dieta y la alimentación en los lugares más insospechados. Por ejemplo, en la región china del Yunnan, que es la más biodiversa de todo el país y además aquejada por sequías recurrentes de los últimos tiempos, el grupo étnico de los Naxi, disculpa la pronunciación aquí, cultiva sobre todo patatas, nabos, alforfón y col china. Y campesinos afirman que patatas y nabos no faltan en ninguna comida, hasta el punto de que no podrían vivir sin ellos. Y la asociación entre el consumo de nabos y la humildad o las clases bajas se repite una y otra vez. En la antigua Roma, varios autores, entre ellos nuestro amigo Plinio el Viejo, mencionan el episodio de Manio Curio Dentato, héroe de las guerras samnitas, que rechaza el oro de los embajadores enemigos, conformándose con los nabos que estaba asando tranquilamente en el fuego. Ea, nabos virtuosos de la vida frugal frente al oro corrupto. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo pueden aparecer nabos en cuentos como el siguiente, recogido en una región de Japón. Jinshiro era un joven pobre que sobrevivía a base de comer nabos, pero con un poco de ayuda consiguió casarse con la hija de un notable del pueblo. Cuando la chica llegó y vio que su marido tenía una mísera choza y ni un grano de arroz, le dio un rollo de seda para que fuese a venderlo a la ciudad. Cuando por fin lo logró, el joven gastó el dinero en comprar un halcón tullido y salvarlo de unos niños. Al liberarlo, el halcón se zambulló en el río y capturó un kappa. Jinshiro lo dejó libre y en agradecimiento el kappa le dio un mazo y un saco mágicos que el joven pensó sería útil para guardar nabos. Aquí los nabos, kabu o kabura, son signo de rusticidad en comparación con el arroz, que es el signo de la riqueza y la abundancia. Sin embargo, atención, porque haber nacido Brassica rapa no te condena necesariamente a una vida poco glamurosa. Una de las piezas más populares y apreciadas de las que se guardan en el Museo Nacional de Palacio de Taiwán es una preciosa escultura hecha en jade, fechada hacia el siglo XIX, que representa a una col china, una Brassica rapa subespecie pekinensis. ¿Que no es un nabo? De acuerdo. Pero que esta cambiaformas se gane a los corazones del público y sea declarada la obra más importante de un museo donde se conservan cientos de miles de tesoros históricos de China, me parece francamente genial. Esta era una madre con dos hijas y una casa con una ventana que daba a la calle, con tiestos de albahaca en el alféizar. Un caballero que pasaba por allí se detuvo a burlarse de la hermana pequeña, que regaba la mata, pero ella era muy lista y le devolvió la burla. Para vengarse, el caballero se hizo pasar por encajero y le robó un beso, pero al poco tiempo cayó enfermo y al enterarse ella, se vistió de médico y se presentó en la casa pidiendo que le dejaran solo con el enfermo y que le trajeran un mazo y un nabo muy gordo, y que nadie debía entrar en la habitación por muchos gritos que se escuchasen. Adivinas dónde termina colocado ese nabo, ¿verdad? Este cuento español, cuya conclusión a veces es matrimonio feliz y otras veces es un ciclo de venganza hasta el final, aprovecha la forma de los nabos para darles el papel de supositorio anal a lo bestia. Y es que estos órganos subterráneos, cuyo aspecto puede ser más o menos fálico, ha tenido, como no, su componente de fama erótica, avalada por grandes médicos de la antigüedad. Así, nuestro viejo amigo Dioscórides cuenta que la raíz del nabo, cocida, es nutritiva, flatulenta, provoca carnes flácidas, excita los placeres del sexo. Su semilla es apropiada para hacer antídotos y analgésicos contra mordeduras de alimañas. Ayuda también para venenos mortales. Bebida incita al placer sexual. Los nabos pueden tener una connotación algo cómica, como poco seria, y de ello dan fe expresiones italianas como testa di rapa, cabeza de nabo, para acusar a alguien de ser un tonto o un corto de luces, o no valer un nabo para referirse a cosas de escaso valor. Vamos, que no parece un vegetal al que acogerse si alguien quiere infundir respeto o temor en los demás.
Y por eso me hace gracia que uno de los personajes más importantes del folclore de las montañas de los gigantes, que están entre Polonia y la República Checa, lleve nombre de nabo. Se conoce a este espíritu o señor de las montañas como Rubezal o algo parecido, que significaría literalmente contar nabos en alemán. Y en algunas leyendas infunde más respeto, mientras que en otras, pues un poco menos. En el siglo XVIII, un señor llamado Musaus recogió y puso por escrito algunos relatos donde aparecía Rubezal. Entre ellos, uno que explicaba cómo se supone que obtuvo su nombre navístico. Según esta narración, el espíritu se enamoró de una princesa y se la llevó a su hogar en las montañas. Para que no estuviese tan sola, la dejó en compañía de una serie de nabos y le concedió el poder, vía varita si mal no recuerdo, de transformarlos en lo que ella desease. Y lo que deseaba la chica, se entiende, era escaparse de aquel lugar. Y así se le ocurrió pedirle a su captor que fuese al campo, cuando se le secaron los nabos que tenía ya, a contar nabos. Rubezalen. Mientras ella aprovechaba para darse a la fuga. ¿Que no están las princesas hechas para vivir entre nabos? Hoy en día siguen cultivándose estas versátiles plantas, pero en muchos lugares se destinan únicamente a forraje para animales, que es un empleo que no es nada nuevo. El fragmento de cuento que inauguraba este episodio ya nos indicaba que cerdos y nabos hacen buenas migas, y que los lobos que quieren zamparse a un cerdito lo saben perfectamente. Pero no solo se usan los órganos subterráneos como alimento para animales. También es típico aprovechar los restos de semillas de Brassica rapa en su personalidad oleosa, una vez les ha sacado todo el aceite. Y lo mismo se hace, por cierto, con la hija híbrida que mencioné al principio, Brassica napus, que también cultivamos como nabo y como oleosa. En condiciones naturales, estos aceites tienen una proporción más o menos elevada de un compuesto poco deseable, el ácido erúcico, que puede crear problemas a los animales que lo ingieren en cantidad. Pero últimamente hemos desarrollado como variedades que minimizan esta sustancia para asegurarnos de que el consumo de este producto no suponga peligro alguno para nadie. Pese a ello, hay lugares donde existe un rechazo social muy fuerte y en parte comprensible hacia el aceite de estas Brassica, como es el caso de España. Y lo entenderás si te digo que este es nada más y nada menos que el aceite de colza. Triste protagonista de uno de los episodios de intoxicación letal más sonados del siglo XX, que se saldó con la muerte de miles de personas. Hoy sabemos que el responsable no fue el aceite en sí, cuyo consumo, humano también, según indican los estudios en muchos otros países, no parece ocasionar problemas de salud en condiciones normales. Puede, eso sí, crear otro tipo de problemas, dado que la colza, por su importancia económica mundial, ha sido una de las especies escogidas por compañías de ética dudosa para desarrollar líneas transgénicas resistentes a herbicidas, productos que, como no, te venden junto a su planta patentada. Y me da pena. Me da mucha pena que la pobre Brassica rapa y su hija Brassica napus se hayan visto y se vean aún metidas en embrollos tan feos en manos de personas que, en lugar de respetar y honrar su poder de cambiaformas y usarlo para el bien común de todo el ecosistema, humano y no humano, lo ponen al servicio del egoísmo de unos pocos. Porque el egoísmo, ya lo enseñan los cuentos, raramente nos lleva a un final feliz. Y hasta aquí nos ha traído la senda de hoy, que espero hayas disfrutado tanto como yo, porque las Brassica en general y las rapa en particular me parecen absolutamente extraordinarias y dignas de que les hagamos más caso y las cuidemos un poquito mejor. Me quedo con las ganas de hablarte del triángulo de U y de los entresijos del nacimiento de Brassica napus y de nabos y poesía japonesa y de más cosas. Que esto es frustrante y bonito a la vez, esta sensación de que nunca acabas de contar las historias de una planta, que siempre queda más por explorar, por aprender, por conocer. Y ojalá siempre sea así, la verdad. El enlace a la transcripción del episodio está en Patreon para mis increíbles frutos luminosos que con sus microdonaciones mensuales abonan y riegan el terreno del que brotan estas historias vegetófilas. Si te invade de repente el espíritu navideño vegetófilo y sientes unas ganas irresistibles de apoyar mi labor, encuentras toda la información en patreon.com/ainaserice. Y en nada terminamos ya el 2022. El próximo episodio cierra esta octava temporada de Botánica de Cuento y quería aprovechar para agradecerte que estés aquí, al otro lado del aparato que uses para escucharme. Gracias infinitas a mis frutos luminosos, los que me acompañan desde hace años y los que acabáis de llegar. Gracias también a quienes, a pesar de que se me dé un
poco mal la autopromoción literaria y me olvidé de mencionar que los libros vegetófilos son regalos maravillosos para las Navidades y para Reyes. Pues para aquellos que os habéis hecho con copias de alguna de mis criaturas escritas, tengo ahora pues como muy presente a Cuéntame Sésamo por la Botánica de Cuento y a Viriditas porque es el último que ha llegado y a Senderos de Savia por ser el puntal escrito que nace de y apoya directamente a este podcast. Gracias por creer en lo que hago y brindarme ayuda para mantenerlo vivo. Nuestra última protagonista de cuento, a diferencia de los nabos, es mundialmente famosa, admirada y apreciada desde hace milenios. Y ella sí sale en la portada y las páginas de Cuéntame Sésamo, habiéndose convertido en la protagonista vegetal absoluta de un cuento muy popular. Ahí ya tienes varios indicios, pero como estamos en fiestas, te regalo otras 3 pistas, bastante tiradillas, por cierto. La primera, espina. La segunda, pasión. Y la última, secreto. ¿Se te ocurre de quién estoy hablando? En caso de ser así, ya sabes que me lo puedes contar en redes sociales, donde me encuentras como Aina Serice. Mejor Instagram porque Facebook ya sabes que lo miro poco. O voy a comentar en el podcast mismo, o por correo electrónico, o de cualquier otra forma que se te ocurra para contactar conmigo. Ya sabes que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo. Y enhorabuena esta vez por la proeza, soy consciente de haber resuelto la adivinanza navística, que no era del todo fácil, lo sé, a Carmen, a Borja, a Juan Carlos y a Sandra Elena. Enhorabuenísima. Y dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los mágicos nabos de las 1000 caras, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.